La retama es para meterla en la loma de Rivas. La loma de Rivas es la línea recta de la antena hacia abajo, digamos todos esos pelados que tienen pinos dispersos, eso de ahí. Eso de ahí tiene suelo súper rocoso, está muy degradado, digamos que después de los incendios también las lluvias han ido arrastrando tierra y es una zona donde el pino va bien, pero un poco más va bien. Entonces la idea es hacer como un abono verde en 2000 hectáreas ahí, ¿no? Entonces el abono verde va a ser de bolina, de genista umbelata, de retama y de otra genista que se llama genistas partioides. Entonces poco a poco hay que ir haciendo como un abono verde ahí a lo bestia para que dentro de 100 años podamos meter encinas en esas zonas. Sí, por ejemplo. O sea, cuando aquella zona se haya transformado en una zona como esta, en un retamal, en una zona de legumbres, el suelo estará más fracturado, habrá más materia orgánica, se habrá hecho más suelo y ahí habrá como más posibilidades para ir metiendo coscoja, para ir metiendo encina. Entonces, claro, cuando nosotros en agricultura hacemos un abono verde, es un abono verde como para el mismo año. Pero aquí tenemos que pensar en ya las décadas o los cientos de años, ¿no? Y más en suelos que están con la roca madre súper cerquita, ¿no? Entonces, si nos pasamos con el pino, que es lo que funciona allí, se producirá un incendio, si nos pasamos de densidad, ¿no? Y entonces el pino va a venir muy bien para que después pueda entrar encina, pero hay que cuidar de no pasarse y alimentarlo con otro tipo de especies, ¿no? Entonces lo básico, digamos, para esa zona sería el pino y las legumbres, ¿no? Y tenemos 3 legumbres aquí que pueden funcionar bien en esa zona. Entonces, para hacer eso vamos a sembrar. Allí es imposible plantar. O sea, aunque nos empeñáramos en querer hacer un hoyo, plantar un árbol, regarlo, es que no hay suelo. Te pones a hacer un hoyo y aquí ya está la roca madre. Entonces no puedes. Hay algunas zonas donde se puede buscar un hoyito, donde se acumule más tierra, pero si no es por semilla, esa zona, de hecho el Estado en la época de Franco ya reforestó con pino en la zona de las encinas, que es la parte que va a Papeles de Benaudalla, y esa zona reforestó solo en las zonas donde podía meterla a peones para que hicieran agujeros y replantaran pinos. Pero las zonas donde es rocoso, que son cientos y cientos de hectáreas, no se metió. Y esas manchitas que se ven de pino son las semillas que van dispersándose, ¿no? Poquito a poquito. Porque el suelo, aun siendo súper rocoso, el pino nace, busca una grietecilla y acaba como saliendo. Vale, entonces lo vamos a hacer por semilla. Y específicamente la semilla de retama es una semilla que ahí donde se ve pequeñita, bueno, pequeñita, esto es como una habichuelilla, ¿no? Las diferencias que tiene con una habichuelilla es que la habichuelilla la metes en agua y se hincha en 12 horas y la retama la metes en agua y no se hincha porque tiene una cubierta súper impermeable, dura, y tiene que pasarse muchos años en el suelo para que los microorganismos se lo vayan comiendo y al final entre un huequillo, se abra un huequillo y pueda entrar el agua y entonces ya se hincha y se pone de un tamaño el triple de grande cuando se hincha y va a germinar. Y hasta entonces pues se cae al suelo y se va moviendo con las lluvias y se va dispersando por la naturaleza. Hasta que di con la tecla de cómo hacer esto, cosechamos retama, la pelamos, preparábamos la semilla, nos íbamos a sembrarla y veíamos que no salía nada. Nunca salía nada, ni de retama ni de muchísimas especies. Y es porque con la piel tan dura que tiene, claro, tendríamos que estar observando durante años y años para ver cuándo empiezan a germinar, ¿no? Es como que no pueden germinar, ¿no? Necesitan el paso del tiempo para germinar, ¿no? Las semillas del bosque. Y como no nos podemos esperar a que pase el tiempo para germinar, porque somos muy impacientes, la economía del capitalismo tampoco nos lo permite, si
Ahora estamos intentando recibir fondos para poner árboles, pero no podemos decirles, es posible que dentro de 5 o 10 años las semillas empiecen a germinar, no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, pues lo que he descubierto es que a esta semilla la podemos preparar para que esté igual, así de seca, pero preparada para que cuando la sembremos se hinche en la primera lluvia y germine, ¿no? Que es esta historia del priming, ¿no? El que nos han contado una especie de semi-mentira, que las semillas hay que ponerlas en agua, en la tierra, se riegan, hacen un proceso de germinación y luego germinan. Eso es un tipo posible de germinación que tienen las semillas, ¿no? Pero en realidad las semillas pueden tener mogollón de tipos diferentes de germinación, ¿no? En la naturaleza, todas estas semillas que hay aquí van a estar mucho tiempo en el suelo. Cuando un bichito se coma un trocito y se pueda hinchar, se hinchará, pero después le pega el sol y se vuelve a secar, y después se volverá a hinchar con una lluvia y se volverá a secar, y hasta que no mantenga una serie de días la humedad no podrá germinar, y aunque esté hinchándose, secándose, la semilla no se muere, ¿no? Al final va a ir pudiendo germinar. Y hay mogollón de tipos diferentes de germinaciones posibles en cada una de las especies, ¿no? Dependiendo de cómo sea, va siendo la meteorología. Nosotros los humanos en la agricultura hemos encontrado una, que es entierro, riego, mantengo la humedad hasta que veo que la plantita nace, ¿no? Pero eso es solo una posible forma de germinar. Y como estamos tan obsesivos en querer controlarlo todo, ¿no? Y en la agricultura se ve mucho eso, pues nos obsesionamos en que ese proceso tenga que ser de esa manera, poniendo aspersores cada día para que se mantenga la humedad superficial y haciendo un montón de cositas para que ese proceso sea lo más controlado posible en campo y tengamos éxito en la siembra que queremos, ¿no? Entonces Foucault ahí entró en otra línea de cómo él entendía la siembra. Él no llegó a conocer qué es esto del priming, pero bueno, esto nos ofrece como otro mundo de posibilidades, de qué hacer en la agricultura, en lo forestal. Como resuelto el misterio de la germinación, tenemos un mundo de posibilidades ahí para ver cada sierra, con cada clima, con cada pluviometría, cómo preparamos la semilla para que se adapte su germinación a esas condiciones. Vamos a recoger, luego en laboratorio vamos a tener que machacar, como se hace en la bicholilla, ¿no? En la parva de la bicholilla, que hay que quitarles la cáscara y limpiarlas y luego almacenarlas y como mucho proceso, ¿no? Luego las tendré que meter en ácido sulfúrico para que se coma la pielecita, después se le hará un priming, después las secaremos, las guardaremos y cuando haya que sembrarlas haremos una bolita simple alrededor de la semilla donde le vamos a meter microorganismos, nutrientes, y me gustaría tener un tipo de microorganismo que son los Rhizobium. ¿Conocéis? El Rhizobium es esto que hacen las leguminosas que se llaman abono verde porque tienen unas bacterias en las raíces que absorben el nitrógeno del suelo y lo acumulan en unas bolitas en las raíces. Y entonces luego ese nitrógeno del aire va a las raíces y de las raíces, cuando la planta muere o pasan los años, se libera en el suelo, ¿no? Y va enriqueciendo el suelo. Entonces ese principio del abono verde en la agricultura es lo mismo para estas legumbres, pero las zonas muy degradadas no sabemos hasta qué punto tienen o no tienen esa bacteria para que cuando la retama nazca se pueda unir a esta bacteria Rhizobium, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es meterle alrededor de la semilla en laboratorio también los microorganismos esos para que cuando nazca se pueda inocular con la bacteria y entonces ya la planta pues sea más resistente y mil historias, ¿no? Y es lo que estabas haciendo con las trufas, ¿no? Y eso es lo que hacemos con las trufas también, con la bellota o con otros tipos de hongo micorrízicos para el pino también, ¿no? Sobre todo son las zonas como muy degradadas, ¿no? Que no hay en el suelo
suficiente inóculo de microorganismos varios, puedan ser bacterias, levaduras, trufas, hongos micorrízicos de muchos tipos, ¿no? Esa variedad de cosas, de microorganismos, es muchísimo más grande que todos los vegetales que vemos. Y entonces, yo creo que este año en el laboratorio va a ser un año con la gente que estoy contactando, de profundizar en ese aspecto, ¿no? De si conseguimos la bacteria de Lujar, o si la conseguimos de comercial, o cuál utilizamos, cómo cuidamos la genética también de todos esos microorganismos, ¿no? Porque los microorganismos, igual que una retama, no es la misma la de Lujar, la de aquí, la de Cazor, la de Valencia. La bacteria Rhizobium de Lujar es única y no es la misma que aquí, que en otros sitios, ¿no? Y las leyes protegen hasta un punto las genéticas de las cosas, pero no tanto. Y entonces Lujar no está protegida y podríamos ahí hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y hay que ir viendo qué es posible, qué es necesario hacer para no cargarnos la biodiversidad, pero qué es posible económicamente también, ¿no? Con las trufas vimos que no podemos sacar las trufas de Lujar, que son así de pequeñitas y que no hay manera de que podamos utilizarla para inocular las encinas, ¿no? Y entonces ahí hay como que barajar muchos factores, ¿no? Para tomar decisiones de cómo leches hacerlo y cómo cuidar las genéticas. Ahora mismo no estamos cuidando demasiado la genética porque esto es suelo de la Alpujarra, que es silicio, y Lujar es suelo calizo. Pero nos estamos cuidando un poquito nosotros porque no hay que irse al fin del mundo a recoger semilla de retama. Entonces también vamos barajando, ¿no? La retama resiste muy bien, o sea, le da igual si es suelo silicio, calizo, y entonces al final decidí venirnos a este bosque de retamas de esta zona para llevarnos esta genética a una población que estableceremos este año en un lugar de Loma de Ribas. El año que viene en otra zona de Loma de Ribas, porque hay 1000 hectáreas y estaremos ahí muchos años, cogeremos genética de otro sitio y haremos allí otra comunidad de retamas con otra genética diferente. Y así iremos introduciendo diferentes genéticas de todas las especies que pongamos cada año en la misma zona, y que todo eso genere al final una comunidad más amplia, ¿no? Genética. Y todos estos detalles son extremadamente misteriosos y llegamos hasta donde llegamos, a entender de lo que entendemos, y hay un momento en el que hay que parar de entender porque no se puede más y hay que ponerse a cosechar para que no se nos vaya el tiempo. Gracias por venir, bonitos. Muchas gracias.